Bueno, muy bien, jóvenes, entonces ahora vamos a ver la parte de ejemplos de pues todo lo que acabamos de ver previamente, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar con esto. Son ejemplos que nos pueden aparecer en algún tipo de evaluación ya aplicado, ¿ok? Veamos este primero. Dice así: complete la siguiente tabla con los puntos homólogos de la figura dada. Ojo que nos están preguntando sobre puntos homólogos y nos dan este gráfico. Sí, figura original y figura simétrica, ¿verdad? Esta es la original y esta es la simétrica. Entonces, nos dan la siguiente tabla. Vean que nos están dando aquí datos de la figura original, ¿ok? Y aquí tenemos que completar datos de la figura simétrica. Entonces, el primero, punto A. Vean que el punto A lo ubico primero, el punto A, y me doy cuenta quién es simétrico al punto A. ¿Quién se puede encontrar a la misma distancia al otro lado del eje de simetría del punto A? Entonces, en este caso vean que es el punto F. ¿Por qué? Vean que después del punto A, si yo sigo bajando, aquí hay como una pendiente, una pequeña pendiente hacia el punto E. ¿La ven? Entonces yo trato de buscar esa misma pendiente al otro lado de la igualdad, del eje de simetría. ¿La ven? Sería esta misma pendiente que está de este lado. Y entonces si A está en la cúspide, digamos, de esa pendiente, el punto F, que también es la cúspide de esa pendiente, va a ser el punto homólogo a... ¿Sí? Más o menos me di a entender. Ok, entonces en este caso es F. Del punto B, vamos a ver, vean que lo mismo pasa con B. B está horizontalmente con A. Entonces en este caso, F, el que está horizontal con F es G. Por eso puedo decir que G es el punto pues homólogo a B. De igual forma, vean que se encuentra a la misma distancia del eje de simetría. ¿Lo ven? Entonces por eso también son simétricos. Del punto C, vamos a ver punto C. Ok, vean que el punto C podemos ver que el que está inmediato al punto C es el punto H. ¿Lo ven? Está a la misma distancia del eje de simetría. Inclusive vean que después del punto C hay una pendiente y después del punto H también. Entonces quiere decir que C y H son homólogos. ¿Ok? Esto podemos sacarlo mucho a ojo, digamos, como se dice popularmente, ¿verdad? O ir sacando características que ya venimos conociendo. Del punto D, ok, vamos a buscar el punto D en la figura original, que es este. Vean que es como la punta más baja que tiene la figura. En este caso, I sería el punto homólogo a D. Y al punto E, vean que E es como la cintura de la figura. Y vean que entonces en este caso J cumple esa misma función. Lo ven que es exactamente lo mismo. Entonces J es el eje de simetría, es el punto homólogo ahí. Bien, ahora vamos con segmentos. Dice segmento ED. Vamos a marcarlo. Lo ven aquí, segmento ED. Está después de la pendiente. Entonces veamos aquí está la pendiente. Entonces lo que está después de la pendiente es esto de aquí. Quiere decir que es el punto JI. Perdón, el segmento J. Vamos a hacerlo más chiquitito. JI. Y le ponemos esto de segmentos, ¿se acuerdan? La barra arriba. Ok, el segmento CB. Vamos a ver CB. Vamos a ver si lo vemos, CB. Es este de aquí, CB, ¿verdad? Ahora, ¿quién es como la espalda de la figura? El lado más largo de la figura. Y en este caso vean que GH cumple exactamente la misma función. Y vean que están ambos a la misma distancia del eje de simetría, ¿sí? Entonces, ¿quién es homólogo a CB? GH. Ok, GH. Vean la forma de escritura, ¿verdad?
si yo tengo el punto, perdón, el segmento BC está empezando por la letra B y termina en C. Entonces, para hacer el homólogo empiezo en G y termino en H, manteniendo el mismo orden. ¿Se puede hacer de la forma contraria? Sí, pero es más desorden para nosotros, los profesores que revisamos, y más desorden para ustedes también hacer, o sea, lo estarían viendo como al revés. El segmento AE, vamos a ver, el segmento AE es este de aquí, que habíamos marcado previo también. Ok, ¿con quién es él? Vean que FJ es parecido a AE, de hecho es exactamente el mismo. Es como donde se mete la figura, pues. Entonces podemos decir que el homólogo a AE es FJ. FJ. Y por último al segmento AB, que es este de aquí arriba, digamos como la frente de la figura. Vean que GF es homólogo también a ese segmento, a todo ese segmento. Es exactamente el mismo, ¿lo ven? Entonces, vean que el segmento AB homólogo a GF. Y listo. Vamos a ver si esto es cierto. Punto F, y aquí, bueno, como que no se completó. Ajá, JI, HG, aquí tampoco. Ok, FJ y GF. Perfecto. Como un segundo ejemplo, tenemos esta otra. Tal vez esta sea un poquitico más complicada a la vista, ¿verdad? Todas son exactamente lo mismo. Entonces hacemos lo mismo al punto A. Vean que aquí nos hablan de figura original y aquí de figura simétrica. Entonces esta es, tal vez aquí me faltó, figura original. Figura original y esta es una figura simétrica. Ok, entonces vean que el punto A en la figura original está... No lo encuentro. Aquí está. Vean que es como la partecita más baja o el punto más bajo que tiene la figura. Entonces aquí también es el punto más bajo que tiene la figura, o sea, el punto L. ¿Qué pasa con el punto B? Es el que sigue de A inmediatamente. Ojo que va hacia la derecha. Esto es muy importante. Sube de A hacia la derecha. Nosotros haríamos esto. Sube de L hacia la derecha. Pero acuérdense que el eje de simetría es como ver un espejo. Si este sube a la derecha, en la figura original, en la figura simétrica va a subir a la izquierda. O sea, al revés. ¿Me entienden? Vean que de hecho la figura está al revés. Si no, el I, vean por ejemplo este punto, digamos, estas crestas que tiene la figura original, vean que no irían aquí si fueran exactamente iguales, son exactamente iguales pero están al revés, ¿ya? Entonces sería como unas crestas como de este lado, ¿me entienden? Para que fueran totalmente iguales, pero como estamos trabajando la homología del espejo, entonces debe ser al revés de lo que vimos en la figura original. Entonces en este caso el punto B, que es este de acá, ¿verdad? Es homólogo con el punto M. También vean que están a la misma distancia del eje de simetría, ¿verdad? Si yo trazo un eje, si yo trazo líneas punteadas, está exactamente a la misma distancia del eje de simetría. Esa es otra forma de yo darme cuenta que son simétricos. Del punto C, este de acá, vean que es el que está más cerca del eje de simetría. ¿Y quién cumple estar a esa misma distancia? N, ¿verdad? Es el que está más cerca del eje de simetría. Podemos decir el punto que está más salido de la figura. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces C es homólogo con N. Punto D. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Vean que este punto D, después de haber hecho la primera cresta, baja hacia el punto D. Entonces vamos a buscar esa homología. Hacemos la primera cresta y bajamos. Ahí encontramos al punto O. Quiere decir que el punto O es el homólogo al punto D. Y por último, el punto E. Vamos a ver, vean que el punto E es el inicio de la segunda cresta.
Ok, en este caso vean que está la primera cresta y la segunda cresta, o sea el punto P. Bien, ya hicimos los puntos homólogos, ahora los segmentos. Veamos el segmento HG, vamos a buscarlo, dicen es este, HG, ¿lo ven? Entonces, ¿cómo sacamos el HG? Dicen que es el inicio de la tercera cresta y hasta el final. O sea, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera cresta, el inicio de la tercera cresta y hasta el final. Quiere decir que el segmento homólogo AHG, AHG es SR. ¿Ok? Acordémonos el orden, ¿verdad? Si como primero dijimos H y después G, entonces ahora primero decimos S y después R. ¿Ok? Segmento KA. Vamos a ver a dónde está KA. En la original, aquí está KA. Vean que KA es, digamos, casi la parte final de la figura, podemos decir. ¿Sí? Entonces, KA, vean que de A agarramos hacia la izquierda. Quiere decir que si ahora L, que es el punto homólogo a A, vamos entonces a agarrar hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, tenemos KA y el punto homólogo va a ser VL, ¿cierto? El segmento homólogo, VL. ¿De acuerdo? Luego tenemos el segmento DC. Vamos a ver, DC, aquí está. DC. Vean que es la primera bajada de la cresta, de la primera cresta. Entonces, yo busco la primera cresta, el punto máximo de la primera cresta y bajo hasta el punto mínimo de la primera cresta. ¿Sí? Entonces, vean que aquí, del punto DC, el homólogo es el punto ON. ON. Siempre sí digo puntos, perdón, son segmentos. ON. Y el segmento ED, vamos a buscar ahora ED. Vean lo que es el que está seguidito, lo ven, ED. Ok, ED es este acá, que a mí me tiembla bastante el pulso. Bueno, ED es el inicio de la segunda cresta y el mismo punto final de la primera cresta. O sea, el inicio de la segunda cresta y el mismo punto final de la primera cresta. O sea, el punto PO, como el de Kung Fu Panda. Po. ¿Sí? Perfecto. PO. Y listo. Encontramos todos los puntos. Ven que por más compleja que sea la figura, si nosotros decimos, no, esta es, vamos a ver, homólogo a esta porque esta es como la cintura de la figura y del otro lado también, o esta es como el punto más alto que tiene la figura, entonces tiene que ser el punto más alto al otro lado también, o el punto más bajo, ¿verdad? O el que se sale más, o el que se acerca más al eje de simetría, o el que está más alejado del eje de simetría, ¿verdad? Entonces, son características que vamos aprendiendo con el pasar, ¿verdad? Que podemos decir, son simétricos por esta razón, ¿verdad? Entonces, vamos con un tercer ejemplo. Dice, halla la figura simétrica dada con respecto al eje Y. Vean que aquí nos están dando una cuadrícula, ¿verdad? Estamos trabajando ya en el plano cartesiano. A diferencia de las veces anteriores, ¿verdad? Que trabajamos sobre ningún plano cartesiano, nada más eran dos figuras con un eje de simetría en medio. Ok, vean que el primer paso aquí es hallar los puntos homólogos al eje Y, ¿sí? Entonces, aquí nosotros contamos, vean que aquí digamos D, por ejemplo, D está a 1, 2 cuadritos o 2 centímetros, habíamos dicho, del eje de simetría. Quiere decir que 1, 2 cuadritos después vamos a encontrar en este punto a D', ¿sí? Con C, lo mismo. C está a 1 centímetro del eje de simetría. Y 1 centímetro después del eje de simetría, en este caso está C'. Vean que yo lo estoy trabajando así porque estamos con respecto al eje Y, ¿verdad? Todo este es el eje Y
y entonces esto es el eje de simetría, ¿sí? El eje de simetría, ¿ok? Igual, el punto B está a 2 cuadritos, ¿ven? 2 cuadritos de el eje de simetría, entonces busco 2 cuadritos después y encuentro aquí al punto B', ¿ok? Al punto A, vamos a ver, está a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadritos del eje de simetría. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que aquí está el punto A'. ¿Ok? Y me falta E. Vean que E está a 1, 2, 3. 3 centímetros del eje de simetría. Aquí está a 1, 2, 3 centímetros. Vean que es hasta que termine, ¿verdad? El 3, digamos, hasta que termine el cuadrito que se ubica. Ok. Y me falta F también. Vean que F está 1, 2, 3, 4. Entonces contamos del otro lado. 1, 2, 3, 4. ¿Qué vendría siendo aquí? F'. ¿Sí? Perfecto. Ya encontramos todos, ¿verdad? Ok. Entonces ahora tenemos que unir estos puntos. Ojo, ojo. En orden alfabético. ¿Sí? Vean que tenemos A, B, C, D, E y F. Entonces primero A, luego B, luego C, luego D, luego E y luego F. Sí, vamos a entonces unir estos puntos. Primero A, luego busco B, luego C, luego D, luego E, F y vuelvo a terminar en A. Lógicamente, ¿verdad? Yo no soy Picasso ni mucho menos, ¿verdad? Ni mucho más bien. Se supone que la figura es simétrica. Es simétrica con los puntos, obviamente, pero a mí me tiembla mucho el pulso en este sentido. Vean que aquí estamos encontrando los puntos, ¿verdad? C, B, A, E, D y F'. Todos los encontramos ya. Y después vamos a trazar la figura en orden alfabético. Perfecto. Ven que sí quedó una figura simétrica, tal y como tenía que haber sido. Ejemplo 4. Hallemos la figura simétrica de la siguiente con respecto al eje Y, hallando pares ordenados homólogos. Vean que aquí nos están diciendo que tenemos que hallar pares ordenados, ¿ok? Entonces, veamos la figura que nos dan. Vean que esta figura, tiene ya ejes, vamos a ver, los pares ordenados señalados acá, ¿lo ven? Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es rellenar la tablita, ¿verdad? Con los pares ordenados simétricos. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan? Vamos a ver, nosotros vimos parecidos a estos ejemplos. Vamos a trabajar con el eje Y. Entonces, primero vamos a poner los puntos, que siempre va a ser con primas. El mismo nombre del punto, pero con primas. ¿Ok? D, E, F y G'. ¿Sí? Y después de eso, los pares ordenados. ¿Ok? Estamos trabajando con Y. Entonces, Y se va a mantener fijo. Ajá. Vamos a escribir todas las Y, ¿verdad? Para que se mantengan fijas. ¿Ok? Y no cambien. Vamos a ver aquí. Este por acá. Este aquí y este de aquí. Vean que las Y se mantienen fijas. Lo que van a cambiar son las X de signo. Entonces en la primera tengo menos 6, 6 positivo. Segunda también menos 6, 6 positivo. Menos 4 pasa a 4 positivo. Menos 3 a 3 positivo. 1 a menos 1 a 1 positivo. Menos 2 a 2 positivo. Y menos 4 a 4 positivo. Y ya hallamos los ejes de los pares ordenados, pues que son simétricos a los originales. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues graficar esos pares ordenados, ¿sí?
¿Lo ven? Aquí ya los tenemos graficados, todos los que acabamos de hallar. ¿Y qué nos queda? Unir entonces los pares ordenados de forma alfabética. Siempre acordémonos de eso, alfabética. Entonces esto es A, ¿verdad? Baja hasta B, sube hasta C, D, E, F, G y termino en A. Vean que pues es exactamente la misma figura, ¿sí? Solamente que un poquitico más bonita. Entonces, veámosla por acá. ¿Ven? Exactamente la misma figura, como si tuviésemos un eje y un espejo en el eje de simetría. ¿Sí? Perfecto. Y este último ejemplo termina el siguiente dibujo en el plano cartesiano utilizando el eje y como eje de simetría. Puede basarse en coordenadas para resolverlo. Entonces hay diferentes formas. Ya digamos, ejemplo 5 sería como un ejemplo que ustedes lo hagan a la forma como ustedes mejor les funcione. Yo en este caso lo hice vamos a ver, rellenando la misma tablita. Ok, entonces vean que aquí tengo los pares ordenados que me habían dado. Ah, bueno, aquí no me dieron pares ordenados, ojo, ¿verdad? Vean que aquí yo no tengo pares ordenados, pero yo los puedo averiguar, ¿verdad? Este punto, por ejemplo, es el 0,8, este punto es el menos 1,6 y así sucesivamente los puedo ir averiguando, ¿verdad? Entonces, ya después de averiguarlos todos, nada más lo que hago, perdón, es colocar aquí lo mismo. Entonces esto es A', B', C', D', E', F', G', H', I', J', K' y L', ¿verdad? Y entonces los pares ordenados, vean que estamos con respecto al eje Y. Quiere decir que el eje Y se va a quedar tal y como está. ¿Ok? Lo mismo, ¿verdad? Que la vez pasada. El eje Y, diría un economista, ceteris paribus, todo constante. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí. Esto es 5. Este también es 5. Este es 6. Y este es 8. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer es cambiarle los signos a todo lo que estaba escrito en el eje de simetría, en el eje X. Que 0 queda como 0, ¿verdad? No es ni positivo ni negativo. Menos 1, 1 positivo. Oh. Menos 1, 1 positivo. Menos 1, 1 positivo. Menos 5, 5 positivo. Menos 1, 1 positivo. Menos 4, 4 positivo. Menos 1, 1 positivo. Menos 3, 3 positivo. Menos 1, 1 positivo. Menos 2, 2 positivo. Menos 1, 1 positivo. Y 0 queda igual. Parece uno motivacional, ¿verdad? Solo positivo. Y entonces nos va a quedar de esta manera. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es ubicar los puntos. Pero yo creo que aquí yo me adelanté. Bueno, ubicamos los puntos y graficamos el resto de la figura. ¿Sí? Aquí está A, B', D', C', E', F', G', H', I', J', K' y L. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí las primas. Vean que se nos arma un hermoso árbol navideño o un pino. Entonces ya nos estamos acercando a la Navidad. Pues entonces con este ejemplo terminaríamos todo lo concerniente a lo que son ejes de simetría, lo que les pueda servir, en lo que les pueda ayudar, ¿verdad? A entender alguna duda, pregunta, objeción, dolor de espalda, de estómago, de cabeza, ¿verdad? Me avisan y con mucho gusto vemos más ejemplos. Esperemos trabajar pues en la GTA número 9 para poder avanzar sobre el tema. Vienen unos ejemplos muy boniticos y cualquier cosa en estos momentos, en estos días podemos conversar sobre el tema. Muchísimas gracias, espero que lo hayan visto hasta el final y aquí estamos.